Toxicidad y violencia durante la campaña constitucional 2023. Es un estudio de Chile 21 sobre el cual vamos a conversar ahora con uno de sus investigadores, Daniel Grimaldi, director ejecutivo de esta fundación. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido a Lo que queda del día. Hola, buenas tardes, encantado de estar con ustedes. También para nosotros, para analizar este documento, ¿cierto?, de lo que se hizo con este estudio. Primero, ¿qué es lo que inspira a realizarlo? ¿Qué es lo que ustedes estaban viendo? Principalmente, entiendo, enfocado, ¿cierto?, en la red X, ex Twitter. Mira, lo principal que nos inspiró a hacer este estudio es un preestudio que nosotros hicimos en septiembre sobre violencia societal, donde quisimos analizar diferentes espacios de la vida cotidiana donde los ciudadanos pensaban que había violencia, no solamente en el ámbito de la delincuencia, del crimen organizado, sino que donde los ciudadanos veían violencia y cuáles eran los grupos que ellos identificaban como más violentos. Y nos llamó mucho la atención en septiembre que los políticos y la política era identificada como un espacio de violencia. Eh, no nos sorprende tampoco que la imagen de los políticos sea buena, pero nos inspiró bastante esta idea de, bueno, ¿qué hace pensar a los ciudadanos que los políticos son particularmente violentos? Entonces, una de las formas de analizarlo era ver la forma en que los políticos expresan y exteriorizan también sus conflictos, sus diferencias en las Daniel, redes sociales, ¿sí? ¿y por qué se elige esta red y no otra? Porque es la red preferida del mundo político para Sigue expresar sus siendo. diferencias. Perfecto. Es porque también hay una tendencia a generar conflictos mucho más claros en esta red que en otras. Entonces, también porque Twitter tiene, o X en este caso, tiene una influencia en los medios de comunicación, donde también los medios toman mensajes que aparecen acá y los llevan hacia la prensa más tradicional para ser parte de la agenda a discutir durante una semana, por ejemplo. Entonces, también hay Claro. programas de televisión que utilizan este medio para difundir conflictos que se dan en vivo, ¿cierto? Y después los transmiten por Twitter. Entonces, digamos que es un espacio que la política ocupa bastante para expresar el disenso. Y los ciudadanos también, que nosotros interrogamos en su momento, lo identificaron así también. Ven que dentro de las redes sociales es Twitter la que está en segundo lugar donde ellos aprecian que hay mayor violencia. La primera es Facebook, la segunda es Twitter. Entonces, por eso fuimos a Twitter a ver cómo se estaban comportando los políticos. ¿De qué tenor fueron los mensajes más tóxicos que se detectaron? Y también háblanos de la diferencia que hay entre, por ejemplo, un mensaje tóxico y derechamente un mensaje de odio. Claro, lo primero que tendríamos que decir ahí es que la mayor parte de los políticos no se expresa de manera tóxica y mantiene, digamos, un cierto nivel de civilidad en su expresión en Twitter. Sin embargo, de cerca de 28, un poco más de 28.000 mensajes que nosotros pesquisamos, encontramos que un 16,9% de los mensajes fueron de tipo tóxico, es decir, que contenían algún tipo de toxicidad, desde la toxicidad más baja a la toxicidad más alta. Consideramos un mensaje tóxico aquellos mensajes que tienen descalificaciones, groserías, malas palabras, formulación de frases que te pueden llevar a considerar que es una ofensa y a abandonar una conversación. Cuando tú consideras que hay un mensaje tóxico, tú dices, bueno, ese mensaje no está destinado a establecer una conversación, puede instarme a mí a pelear, a establecer una discusión áspera, hostil, o definitivamente a abandonar la discusión. Lo que diferencia esto de un mensaje de odio es que un mensaje de odio es un mensaje que tiene un alto nivel de toxicidad, pero que está destinado principalmente a dañar, a causar un daño al otro. Y es un mensaje que está destinado a discriminar, mostrar una posición hostil, pero principalmente apuntando a dañar, a menoscabar al otro directamente. El estudio, Eh, la, no diríamos que los mensajes que hay en política, en Twitter, de parte de parlamentarios una serie de personajes influyentes en política, donde también estaban los consejeros constitucionales, los miembros de la comisión experta, analizamos todo el periodo de la campaña y vimos que eh, la mayor parte de los mensajes
son de una toxicidad baja a media, lo que quiere decir que también existe un manejo estratégico del nivel de toxicidad. Es decir, cuando un político emite un mensaje con alto nivel de toxicidad, no tiene un rédito muy importante, digamos, no le va muy bien en las redes sociales. De hecho, aquellos políticos que emiten mensajes que rayan en mensajes de odio con una puntuación de 0,9 en el rango que nosotros utilizamos con software de análisis de texto y con machine learning, eh, aquellos políticos que están en ese rango, de hecho, no les va muy bien en cuanto al impacto que pueden tener en otros usuarios, en la cantidad de retweets, de respuestas que pueden tener. Sin embargo, los mensajes que tienen mayor impacto son aquellos que tienen una toxicidad media, que están al límite de ser considerados una ofensa, pero que tienen la capacidad de animar una discusión que se calienta poco a poco, y de ahí hay algunos que saltan derechamente a mensajes muy, muy ofensivos. Entonces, los políticos saben administrar la toxicidad de sus mensajes de manera estratégica. Ahora, el problema es que ese 16,9% de mensajes que tienen toxicidad contaminan la tuitósfera, como podemos decir, ¿cierto? Que el total de la discusión termina siendo contaminada por esto y termina dando una muy mala imagen. Es como si nosotros pensáramos que un vaso de agua tiene un 17% de contaminación, o sea, hay 17% de metales pesados. ¿Usted bebería ese vaso de agua? Probablemente no. Algo parecido sucede con las comunicaciones de los políticos en Twitter. Si bien es cierto, no tienen un alto grado de toxicidad, por ese porcentaje que ensucia la discusión, sí la política está dando una mala imagen, y habría que hacerse también la pregunta por la medida en que otros medios de comunicación más tradicional constituyen agendas de discusión, agendas políticas a partir de estas discusiones tóxicas. Ahí hay una pregunta que hacer que va más allá del Twitter y que tiene que ver con la responsabilidad de los medios de comunicación en general. Es Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, uno de los investigadores de este estudio Toxicidad, Violencia en la campaña constitucional 2023. Daniel, en el estudio se habla también del triunfo de Javier Milei en Argentina, cómo afectó la discusión política en Chile. Varios auditores y auditoras recuerdan ahora, por ejemplo, el hashtag que se jodan, que en algún minuto se usó de parte de la derecha. También, ¿de qué manera el uso y abuso de algunas palabras, derechamente insultos o al borde del insulto, que se usaron por parte del ahora presidente Javier Milei, pueden darse también en Chile? Mira, ciertamente hubo un grupo de mensajes tóxicos que tuvieron relación con lo que pasó en Argentina. Eh, Uno de los estilos que la extrema derecha tiende a copiar es el estilo de Milei, de Trump, de Bolsonaro. Es un estándar, digamos, es una estrategia que están ocupando ciertos sectores políticos. Y Milei, claro, ofrece un repertorio de insultos, de ofensas, que otros piensan que puede dar resultado acá. Eh, Muchos tendieron a hacer referencia al caso de Milei, ¿cierto? El famoso hashtag que se jodan fue utilizado acá en Chile, pero hay que hacer dos salvedades aquí. Uno es que muchos de los insultos que usó Milei se copiaron acá, pero haciendo referencia a Milei. Es decir, Milei dice, por ejemplo, zurdos de mierda. ¿Le gustaría que a ustedes los trataran así? Una cosa así que dijo la Teresa Marinovich, por ejemplo. Hugo Gutiérrez también utilizó una referencia a los votantes de Javier Milei para denostar a aquellos que habían votado o iban a votar por él a favor. Entonces, sí, lo que pasó en Argentina, esa discusión tóxica en Argentina, algunos quisieron aprovecharla y traerlas acá y contaminaron un poco la red de esa manera. Lo que muestra de que estos repertorios de mensajes, estas ideas tóxicas, también pueden atravesar cuando los políticos consideran que en algún lado da cierto resultado, pero digamos que los malos hábitos son los principales que se copian. Digamos, el ser humano tiende a copiar primero lo malo que las buenas ideas. Daniel, ¿qué es lo que hace finalmente que los políticos entren en esta dinámica y les resulte rentables? Seguramente algunos sí, algunos no, pero ¿dónde está allí el cálculo? El cálculo está, pienso yo, que en la búsqueda de audiencias que puedan eh, movilizar por el odio, creo yo. Lo que nosotros mostramos es que
cierto tipo de políticos promedio, cuando emiten mensajes con alta toxicidad. Por ejemplo, recuerdo muy bien el que está en primer lugar es Sergio Bobadilla, que se excede por amplio margen, o sea, se escapa de la media en la cantidad de mensajes tóxicos que emite por mes y en el grado de toxicidad. Por ejemplo, tratar al expresidente de Argentina, entre comillas, como hijo de perra, misma expresión que utiliza para hacer alusión al presidente Boric, son mensajes que podríamos calificar de odio, ¿no es cierto? Esos mensajes para este político en particular no resultan rentables porque la gente no los sigue, como te digo, no, más allá de generar una alta estridencia, no tienen un impacto real en la conversación, pero sí de otros políticos que tienen gran cantidad de seguidores y que tienen mensajes de mediana toxicidad y que están al límite, como te digo, de la ofensa, al límite de la injuria, y que eso sí te anima a una discusión que no sale nada bueno de ahí, sino que solamente expresa una opinión, pero que no está destinada a llegar a un punto de acuerdo. Entonces, esa es una de las grandes deficiencias que tiene esta red, que es de las favoritas de los políticos, en que no permite una deliberación, sino que solamente expresión de opiniones. Y los políticos entran ahí pensando que con estas discusiones que se elevan en toxicidad, es más fácil movilizar a la opinión pública. Eh, en cierta medida podríamos decir que a lo que más se moviliza, más que la opinión pública, es a la prensa, pero eso está por verificarse. Una de nuestras hipótesis a trabajar más adelante es que estos mensajes están destinados principalmente a llamar la atención de los medios de comunicación y no tanto de los electores. Es la conversación aquí en lo que queda del día con Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, a propósito de este estudio sobre la toxicidad durante la campaña constitucional 2023, especialmente en la red ex Twitter. Gracias, Daniel, por esta conversación. Que tengas un buen resto de semana. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, pues, y siempre dispuesto a hablar de estos temas que nos afectan a todos. Gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, chao.